Para continuar con el desarrollo de las proyecciones radiológicas que podemos realizar en todo paciente, tenemos que partir del punto en donde habíamos quedado el cuatrimestre pasado. Nosotros habíamos comenzado a desarrollar el esqueleto, precisamente comenzamos a analizar el esqueleto apendicular para después pasar al esqueleto axial. Dentro del esqueleto apendicular terminamos de desarrollar las proyecciones correspondientes al miembro superior, ahora nos quedan las proyecciones correspondientes a miembro inferior. Estas proyecciones van a estar abocadas a tres regiones, precisamente. Son proyecciones para estudiar el pie, el tobillo y la pierna. En los próximos videos vamos a desarrollar el resto del esqueleto apendicular, referido al miembro inferior, valga la redundancia. Tengan en cuenta que de estas tres regiones se desprenden múltiples proyecciones. Suponete, si tenemos que hablar de las proyecciones de pie, podemos mencionar que al pie lo podemos estudiar dividiéndolo en tres segmentos: el antepié, el pie propiamente dicho y el retropié. Algo similar podemos hacer con el tobillo, pero dependiendo de la posición en la cual lo vayamos a colocar. Podemos hacer proyecciones del tobillo ya sea de frente, perfil, podemos estudiar la mortaja tibio-peroneal, podemos estudiar al tobillo bajo estrés o con bostezo. Hay diferentes proyecciones, nosotros nos vamos a abocar a tres fundamentalmente, que es el tobillo frente, perfil y la mortaja tibio-peroneal. Y después las proyecciones de pierna, que son el par radiológico, frente y perfil de pierna. Y después vamos a continuar con el resto de las proyecciones, proximalmente siempre referido al miembro inferior. De estas tres regiones anatómicas que habíamos mencionado en la diapositiva anterior, y como les mencionaba, se desprenden múltiples proyecciones. Cuando nos referimos al pie, podemos seccionarlo y vamos a estar desarrollando la proyección de antepié frente, oblicuo, después la proyección del pie frente, oblicuo y perfil, y el pie con apoyo, ya sea frente o de perfil. Después pasamos a la tercera sección, que podemos dividir el pie en sí como retropié, de perfil y axial de calcáneo. Son dos proyecciones que nos permiten estudiar la parte posterior del pie. Después vamos a pasar a lo que es el tobillo, frente y perfil en su par radiológico, más la mortaja tibio-peroneal y las proyecciones de pierna, de frente y de perfil. La proyección de antepié-frente, Bondrage la propone como proyección antero-posterior de los dedos. Tengan en cuenta de que el nombre real que ustedes van a estar leyendo en las órdenes médicas es pie o antepié, frente y oblicuo, antepié, frente y perfil. Eso va a ser la información que ustedes van a obtener en cada una de las órdenes médicas. No va a ser que le van a pedir una proyección antero-posterior de dedos, le van a pedir RX de pie, frente y oblicuo, pie, frente y perfil, o antepié, frente y oblicuo, si quieren ver lo que son las falanges y los metatarsianos. Vamos a comenzar a desarrollar esta proyección que se llama antepié-frente. Bondrage también lo que hace es centrarse en el estudio de dedos aislados. En la práctica real, lo que hacemos es estudiar los 5 dedos. No es que vamos a estar colimando dedo por dedo, sino que hacemos una única proyección donde mostramos los 5 dedos y los 5 metatarsianos, valga la redundancia. ¿Cómo vamos a estar posicionando al paciente? El paciente va a estar en decúbito dorsal, va a estar acostado boca arriba en la mesa radiográfica. No necesitamos centrar el plano medio sagital con el medio de la mesa. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con el chasis apoyado directamente arriba de la mesa y va a apoyar la región a estudiar sobre el chasis. Por eso el paciente va a estar en decúbito dorsal. Bondrage dice decúbito supino, significa paciente mirando hacia arriba, boca arriba.
Lo que va a hacer este paciente es flexionar la rodilla de manera tal que apoye la superficie plantar, apoye la planta del pie sobre la mesa, donde posteriormente vamos a estar colocando el chasis radiográfico. ¿Qué chasis vamos a estar utilizando? Buttrage propone el 18x24 puesto de manera transversal. Lo que él dice es que podemos dividirlo en tercios. En la práctica real, lo que hacemos es dividirlo en dos para hacer en un lado del chasis la proyección de frente y para hacer del otro lado del chasis la proyección oblicua. Por eso él propone dividirlo en tercios para hacer la proyección del frente, del perfil y un oblicuo. En la práctica real es frente y oblicuo, frente y perfil, dependiendo del diagnóstico presuntivo. Volviendo a la posición del paciente, lo que vamos a hacer en cuanto a la región anatómica es centrar y alinear los dedos con el borde lateral del chasis radiográfico. Obviamente necesitamos que el eje mayor del pie siga paralelo al borde lateral del chasis. Y después necesitamos centrar el antepié en el medio del campo que vamos a estar exponiendo. Obviamente tenemos que incluir metatarsianos y falanges dentro del campo de exposición y del chasis o del lado del chasis que vamos a estar trabajando. ¿Cómo va a estar incidiendo el haz central? Hay dos estrategias. La más utilizada es sin utilizar cuña, porque lo más probable es que en los servicios no encuentren cuñas como para poder realizar la incidencia del haz perpendicular. Se le da una pequeña angulación caudocefálica al haz de rayos X de entre 10 y 15 grados. ¿Cuál es la idea? Hacer incidir el haz de rayos X perpendicular a las falanges de los dedos del pie. La segunda opción era hacerlo con una incidencia perpendicular, pero sí contamos con una cuña de elemento radiotransparente donde podemos apoyar el antepié y hacer que tanto los metatarsianos como las falanges queden paralelos al receptor de imagen. Y la incidencia del haz va a ser justo sobre las articulaciones metatarsofalancicas de los dedos. Tomamos como referencia el tercer dedo. O sea que la línea longitudinal del colimador va a seguir el eje del tercer dedo entre el segundo y el tercer dedo, y la línea transversal va a pasar por la articulación metatarsofalángica de esos dos dedos. Y recuerden, en la práctica real se abarcan los 5 dedos. Por ende, la colimación tiene que incluir metatarsianos y, si es posible, parte del tarso, eso va a depender del tamaño del pie, y las falanges de los 5 dedos. Eso para la proyección de antepié-frente. En cuanto a las lesiones que podemos llegar a estar mostrando, lo más probable es que pidan por diagnósticos presuntivos por traumatismo, del cual deriva el diagnóstico presuntivo de fractura o un esguince. Eso referido a cuestiones traumatológicas. Después hay procesos como la artrosis, la artritis, que también suelen ser diagnósticos presuntivos para otras especialidades, como por ser reumatología. Otra de los nombres que pueden llegar a surgir en proyecciones que nos permitan estudiar los dedos de los pies es una que está referida a la proyección del hallux valgus. Esta es una proyección del primer dedo del pie, frente y oblicuo. Ahí sí lo realizamos focalizando en la articulación. El haz central lo vamos a focalizar en la articulación metatarso-falángica del primer dedo. En cuanto a la visualización de imagen, nosotros vamos a estar viendo todas las estructuras óseas y los procesos patológicos que puedan llegar a evidenciar. Vamos a partir con el análisis de las imágenes que encontramos
desde la parte derecha de la pantalla hacia la parte izquierda, que las dos primeras corresponden a las que encontramos en la bibliografía de Bontrasch, que es la proyección del segundo dedo del pie, en donde vamos a estar observando la falange distal, la falange media y la falange proximal. Presten atención el error que está apareciendo en la bibliografía. Donde dice falange distal corresponde, donde dice falange proximal, eso está equivocado, esa es la falange media. Después tenemos lo que dice segundo metatarsiano distal, es la falange proximal, y el haz de incidencia tiene que ir en la articulación metatarso-falángica del segundo dedo. Presten atención ese error en la bibliografía, no se vayan a confundir a la hora de tener que rendir. Tengan en cuenta eso: falange distal, media, proximal, articulaciones interfalángicas, articulación metatarso-falángica del segundo dedo. Obviamente, eso lo estamos viendo en las dos primeras imágenes, siempre hablando de derecha a izquierda. En la tercera imagen, nosotros vemos la imagen real de una radiografía de antepié. ¿Cómo me doy cuenta de que es una radiografía de antepié y no una radiografía de pie? Porque si ustedes prestan atención, no alcanzamos a diferenciar los huesos del tarso. Tengan en cuenta de que nosotros en esta proyección necesitamos mostrar metatarso y falanges. El tarso no nos va a estar interesando, por eso necesitamos dar dosis de radiación, intensidad de las de rayos X óptima para mostrar esas estructuras. Como el tarso tiene mayor densidad, mayor espesor, y las falanges tienen menor espesor y menor densidad, el tarso lo vamos a ver con una escala de gris próxima al radiopaco, próxima al blanco, y a las falanges las vamos a ver con una densidad acorde al tejido óseo o trabéculas óseas óptimas para poder visualizarlas. Tengan en cuenta ese pequeño tips como para identificar una proyección de antepié y diferenciarla de la proyección de pie, en este caso frente. Si nosotros queremos analizar las otras dos imágenes que quedan, que se encuentran hacia la izquierda y el margen superior, vemos el posicionamiento real del paciente, la que se encuentra en la parte superior, y abajo de esa imagen vemos un bosquejo de dónde sería la incidencia del haz cuando queremos estudiar el frente de los 5 dedos en una sola proyección. Que recuerden, esa es la proyección que vamos a realizar en la práctica diaria. Tomen nota, anótenlo en el margen, hagan una glosa para tomarlo como referencia, porque es la regla general en todos los servicios de diagnóstico por imágenes acá en la Argentina. Y anoten también el error que muestra Bontrasch en este libro, que no corresponde con la realidad. Tengan en cuenta falange distal, falange media y falange distal. Nos está cambiando también el punto de incidencia de la central. Es en la articulación metatarsofalángica. El par radiológico que complementa el frente de antepié es el oblicuo, siempre que hablemos de un paciente traumatizado. Bontrasch lo nombra como proyección oblicua antero-posterior con rotación interna o con rotación externa también, pero en la práctica diaria se realiza con rotación interna. La posición del paciente va a ser similar a la radiografía de frente del antepié. Este paciente va a estar acostado en decúbito dorsal, flexiona la rodilla hasta apoyar la superficie plantar.
Esa superficie tiene que estar, o por lo menos la región anatómica, tiene que estar centrada en el lado del chasis que nosotros vamos a estar utilizando y que habíamos guardado en la proyección de frente. ¿Qué chasis estábamos utilizando? Un 18 por 24 transversal, apaisado, dividido en dos. Bontrash lo propone dividido en tres para hacer el frente, el perfil y el oblicuo. Pero en la práctica diaria hacemos frente y oblicuo o frente y perfil. La posición anatómica. Necesitamos la posición de la región anatómica, que vendría a ser el antepié. Necesitamos centrarlo en el campo de exposición que vamos a estar utilizando de ese chasis, de manera tal que la línea longitudinal del colimador coincida con el eje mayor del pie o del dedo que se quiera estudiar o centrar o focalizar. Y la línea transversal va a pasar por los metatarsianos o la articulación metatarsofalángica. Una vez que ya tenemos el paciente posicionado en decúbito supino, que flexionó la rodilla, apoyó la superficie plantar sobre el chasis radiográfico, ahora necesitamos que rote el miembro inferior que nosotros estamos radiografiando, ya sea el derecho o el izquierdo, lo va a estar rotando internamente unos 30 grados o 45, de manera tal que la superficie plantar del pie se separe hacia el lado del quinto metatarsiano. Entonces, entre la superficie plantar y el plano de apoyo, que vendría a ser el chasis radiográfico, va a haber un ángulo de 30 o 45 grados de separación. Eso nos permite a nosotros poder estudiar las falanges y los metatarsianos en una perspectiva diferente y que no se superpongan. Solamente se van a estar superponiendo los extremos proximales de los 5 metatarsianos, siempre y cuando abarquemos todas esas estructuras anatómicas y no lo estudiemos de manera aislada como lo propone Bontrash. Recuerden, en la práctica diaria estudiamos los 5 dedos del pie y sus metatarsianos. Bien, en cuanto a la incidencia de la central, ahora sí, va a ser una incidencia perpendicular y necesitamos que la línea longitudinal siga el eje mayor del pie y la línea transversal coincida con las articulaciones metatarsofalángicas del segundo y del tercer dedo. Ese va a ser el punto de incidencia. En cuanto a las patologías que vamos a estar mostrando, son las mismas que mencionamos en la diapositiva correspondiente al frente del antepié. Con respecto a las estructuras anatómicas que vamos a estar observando en esta proyección, son las mismas que en la proyección de antepié-frente, con la variante de que vamos a tener una perspectiva diferente. El pie va a estar en disposición oblicua. Vamos a analizar las imágenes que vemos en la diapositiva. Vamos a comenzar con las que tienen la reseña anatómica, que se encuentran en el margen derecho, en la parte inferior, donde vemos las falanges proximales, medias y distales de los dedos. Recuerden de que en la práctica diaria estudiamos los 5 dedos en conjunto. Obviamente, entre cada una de esas falanges vamos a ver la articulación interfalángica, tanto proximal como distal, y vemos los metatarsianos con sus epífisis. Epífisis proximal, que se va a estar articulando con el tarso, la diáfisis y la epífisis distal, donde vamos a encontrar la cabeza tanto del primer, segundo, tercero, cuarto o quinto metatarsiano. Recuerden también de que si bien ahí tenemos dos imágenes radiográficas del segundo dedo, tenemos la que se encuentra hacia la derecha con la reseña anatómica, que es la que muestra la bibliografía, y la segunda, que es la misma radiografía pero sin la reseña anatómica. Yo la invertí porque es la forma correcta de poder visualizar las radiografías. Recuerden que tenemos que observarlo en posición anatómica, como si nosotros tenemos al paciente de frente nuestro.
Nosotros, si lo vemos al paciente, el paciente está parado o sentado delante nuestro, vemos las falanges distales que están apuntando hacia nosotros y la falange proximal están dirigidas hacia el paciente. Esa es la manera correcta de poder observarlo. Y del otro lado, sobre el margen izquierdo, vemos diferentes bosquejos, donde la primera imagen en la parte superior me muestra cómo tenemos que lograr que la rotación interna de 30 a 45 grados sirva para despegar la superficie plantar del pie unos 45 grados aproximadamente. Ese pie va a estar apoyado sobre el primer dedo y el primer metatarsiano y se va a estar elevando el quinto dedo con sus falanges y su quinto metatarsiano. De esa manera logramos realizar la proyección oblicua. Hay algo que no les aclaré: la bibliografía propone también de que el paciente puede estar en sedestación, puede estar sentado arriba de la mesa con la rodilla flexionada y apoyando la planta del pie, realiza la rotación interna de 30 a 45 grados. ¿Cuál es la observación que tenemos que hacer cuando trabajamos con el paciente de sentado? Si es un paciente delgado, no va a haber ningún inconveniente. Pero si es un paciente robusto que tiene un abdomen prominente, lo más probable es que se le dificulte realizar la maniobra de flexionar la rodilla, y mucho más si tiene que rotar ese miembro a radiografiar hacia el lado interno. Por eso, lo que les recomiendo es trabajar con el paciente en decúbito dorsal o decúbito supino, como lo menciona Bontrasch. En cuanto a la proyección del pie frente, que es la proyección que Bontrasch propone como proyección anteroposterior del pie. Fíjense que antes proponía de dedos, ahora es anteroposterior pero del pie. El nombre real que ustedes van a estar leyendo en las órdenes médicas es la proyección de pie frente. Recuerden que va con su par radiológico, que puede ser el oblicuo o el perfil. Proyección oblicua cuando es por traumatismo, proyección de perfil cuando es por presencia de cuerpo extraño o cuando quieren ver alguna lesión ulcerosa, si compromete o no el tejido óseo. Continuando, la posición del paciente va a ser exactamente igual que para la proyección del frente de antepié. El paciente va a estar acostado boca arriba en decúbito dorsal o decúbito supino, flexiona la rodilla del miembro inferior a radiografiar de manera tal que pueda apoyar la planta del pie sobre el receptor de imagen, que en este caso va a ser un chasis 24 por 30 puesto de manera longitudinal. Va a estar longitudinal. El eje mayor del chasis va a coincidir con el eje mayor del pie. Lo vamos a estar dividiendo en dos para hacer del otro lado el par radiológico o la proyección que complementa el par radiológico. Recuerden siempre tapar el lado del receptor de imagen del chasis radiográfico que no vamos a estar utilizando. Lo tapamos con un elemento radiopaco, que por lo general es una lámina de plomo, para proteger ese lado de la película de la radiación dispersa que va a estar generando en la radiografía del pie. Continuamos. Con respecto a la región anatómica, necesitamos que el paciente apoye el pie en el lado del chasis que vamos a estar utilizando. Recuerden que el eje del pie, el eje mayor del pie, el eje longitudinal del rayo central y el eje mayor del chasis en el campo de exposición tienen que coincidir. Eso significa que el eje mayor del pie tiene que estar centrado en el medio del eje del campo de exposición o del lado del chasis que vamos a estar radiografiando, y sobre ese eje que ya está coincidente tiene que pasar la línea longitudinal del colimador. Ustedes lo pueden ver claramente en la imagen donde muestra la posición real del paciente. Después necesitamos que
tanto la parte posterior del pie como la parte anterior, ya sea las falanges como el talón, estén dentro del campo de exposición. Con respecto a la incidencia del haz, necesitamos darle una angulación caudocefálica. La bibliografía lo dice en sentido posterior o sentido cefálico dirigido hacia el talón. En realidad o en terminología específica es una incidencia caudocefálica de 10 grados. ¿Cuál es la finalidad de que sean de 10 grados? Para que incida perpendicular a los metatarsianos. ¿Dónde va a estar incidiendo? En la cabeza del en la base del tercer metatarsiano. Y la distancia foco-película va a ser de 1 metro. En cuanto a la colimación, tenemos que colimarlo de manera tal que coincida con el lado del chasis que nosotros vamos a estar radiografiando. Y dentro de ese campo de exposición tiene que estar el pie del paciente. En cuanto a las patologías, como siempre venimos mencionando en este tipo de proyecciones, fracturas, obviamente con la alteración de sus fragmentos. Después, para valoración de los espacios articulares, para ver cómo se comportan, si las superficies articulares presentan o no alguna deformación, y obviamente para presencia o ausencia de cuerpos extraños. Por lo general, recuerden que para presencia de cuerpos extraños, el par radiológico que complementa esta proyección es el perfil. Cuando se quieren valorar fracturas, el par radiológico que complementa esta proyección es el oblicuo. En cuanto a la visualización de las estructuras anatómicas con sus reseñas anatómicas, valga la redundancia, es desde distal a proximal. Vamos a estar viendo las falanges de los 5 dedos. Recuerden que vamos a estar viendo en el primer dedo falange proximal y distal, no tenemos falange media. En los 4 dedos restantes, segundo, tercero, cuarto y quinto, vamos a tener las 3 falanges, distal, media y proximal, con sus articulaciones interfalángicas. Ustedes tienen que saber diferenciar cada uno de ellos, cuál es el primer dedo, cuál es el quinto, cuáles son las articulaciones interfalángicas. Después también, yendo proximalmente, las articulaciones metatarsofalancicas. Tengan en cuenta el nombre, metatarsofaláncicas, no se vayan a confundir. Yo cuando grabo los audios suelo poner o decir en el desarrollo de la consigna metacarpofalángico, pero no, cuando nos referimos al pie es metatarsofalángica, del primer, del segundo, del tercero, del cuarto y del quinto dedo. Tengan presente que a esa altura vamos a estar viendo la cabeza de cada uno de esos metatarsos. Después vemos la diáfisis de los metatarsianos con el segmento esponjoso, segmento compacto. Después vamos hacia las epífisis proximales, que se van a estar articulando con los huesos del tarso, donde podemos percibir lo que son las 3 cuñas, el escafoides, el cuboides. Después logramos ver, dependiendo de la incidencia y de cuán espeso, cuán grande sea el espesor del pie del paciente, logramos ver lo que es la parte distal del calcáneo y del astrágalo. Pero eso, recuerden bien, va a estar sujeto al tamaño del pie del paciente. Por lo general vemos escafoides, cuboides, las 3 cuñas, los metatarsianos, las falanges y los huesos sesamoideos que encontramos en el primer dedo. Eso con respecto a las estructuras anatómicas y las relaciones articulares que vamos a estar viendo en la proyección de pie-frente. Recuerden que la imagen que tiene la reseña anatómica es como lo muestra la bibliografía, y la imagen que no tiene la región anatómica es como realmente se debe leer la proyección de pie-frente, cómo se debe leer y cómo se debe rotular. El primer complemento del par radiológico referido a la proyección de pie-frente
es el pie oblicuo. Recuerden y tenganlo presente, anótenlo como glosa, que cuando el diagnóstico presuntivo, o por lo menos lo que viene especificado es traumatismo o fractura, se debe realizar la proyección oblicua del pie a pesar de que la orden médica diga frente y perfil. Llegado el caso de que sea por presencia de cuerpo extraño, ahí sí necesitamos realizar la proyección de perfil del pie. Más allá de que diga pie derecho, para dar un ejemplo, frente y oblicuo. Cuando es por cuerpo extraño, se realiza el perfil. En cuanto al posicionamiento del paciente para la proyección de pie oblicuo, que Bontrasch la menciona como proyección antero-posterior oblicua con rotación interna del pie, la patología que vamos a estar observando es la misma que para la proyección de frente. El chasis o los factores técnicos que vamos a utilizar son los mismos que para la proyección del frente. Posicionamiento del paciente, de la región anatómica, es similar para la proyección oblicua de antepié. Fíjense cómo traemos el mismo posicionamiento. Lo único que va a estar variando es la incidencia del haz, que en este caso va a ser perpendicular a la base del tercer metatarsiano. Eso quiere decir de que la línea longitudinal del colimador va a pasar por el eje del tercer dedo y la línea transversal del colimador va a pasar por la base del tercer dedo. La distancia foco-película va a ser de 1 metro como regla general. Y en cuanto al campo de exposición, necesitamos colimar el haz de manera tal que abarque el lado del chasis radiográfico que hayamos destinado para esa proyección. En cuanto a las estructuras que vamos a estar observando en esta proyección, si analizamos desde distal a proximal, al igual que en la proyección de pie-frente, nosotros vamos a estar viendo los 5 dedos con sus falanges y sus articulaciones interfalángicas. Después vemos proximalmente las articulaciones metatarsofalángicas. Si bien yo se las nombro de una manera general, ustedes en el momento del examen van a tener que identificar cuál es la articulación metatarsofalángica del primer dedo, del segundo dedo, del tercer dedo, del cuarto dedo, del quinto, dependiendo de lo que uno le pueda llegar a preguntar. Después, la cabeza de los 5 metatarsianos con su diáfisis, tejido óseo compacto, tejido óseo esponjoso, las bases y su relación articular con los huesos del tarso, ya sea con el cuboides, con las 3 cuñas, y después la relación y las articulaciones que integran el tarso del paciente. Como ya les mencionaba, las estructuras óseas, el escafoides, las 3 cuñas, el cuboides. En esta proyección ya podemos ver en disposición oblicua lo que es el calcáneo y el astrágalo, y alcanzamos a identificar tibia y peroné. La otra proyección que permite complementar el par radiológico del pie-frente es la incidencia de perfil. Bontrasch lo propone como una proyección, lateral o laterales en plural, que propone incidencia medio-lateral o lateromedial del pie. Lo que se realiza en la práctica diaria es la incidencia medio-lateral. ¿Por qué no la incidencia lateromedial? Porque no nos está mostrando el pie de perfil y corremos el riesgo de que no sea un perfil estricto, porque depende mucho de la contextura física del paciente, depende mucho de su movilidad y del diagnóstico presuntivo. Por eso, en la práctica diaria, tomen como regla general realizar la incidencia medio-lateral. ¿Qué significa eso? Que el paciente va a estar apoyando sobre el receptor de imagen, el maleolo externo, y el haz va a incidir desde el plano medial del pie hacia el plano lateral. ¿Cómo vamos a estar trabajando? Primero, vamos a estar utilizando un chasis radiográfico que vendría a ser el 24x30, que utilizamos para hacer la proyección de frente, si es que hacemos el par radiológico, o podemos utilizar un 18x24 si
el tamaño del pie del paciente es acorde a ese tamaño de chasis y si es una única proyección. Bien, en cuanto a la posición del paciente, necesitamos que el paciente esté en decúbito lateral. Va a depender del pie que querramos radiografiar. Si queremos hacer una incidencia de perfil medio lateral del pie izquierdo, el paciente tiene que estar acostado en decúbito lateral izquierdo. Si queremos hacer una incidencia medio lateral del pie derecho, el paciente va a estar en decúbito lateral derecho, va a apoyar el lado derecho del cuerpo. Cosa de que el miembro que vayamos a estar radiografiando quede en contacto con la mesa radiográfica. En cuanto a la posición del pie, necesitamos, por lo menos dice la bibliografía, flexionar la rodilla del miembro afectado aproximadamente 45 grados. El paciente va a estar flexionando esa rodilla para tener mayor punto de apoyo. Si queda el miembro o la rodilla extendida, hay probabilidades de que no sea un perfil estricto, sino con una imagen con una pequeña rotación, porque el paciente va a estar posicionando el pie de una manera relajada y no nos va a permitir estudiarlo de perfil, va a ser una especie de falso oblicuo. En cuanto a el miembro contrario al que vamos a estar radiografiando, tiene que quedar flexionado por detrás del miembro que queremos estudiar. Va a estar posicionado por detrás. Otra de las estrategias es que cruce el miembro a radiografiar por encima que cruce el miembro que no vamos a estar radiografiando por encima y lo desproyecte del que queremos estudiar, pero eso nos va a dar posible rotación del pie y tenemos que estar muy conscientes de cómo vamos a estar posicionando el pie si es que cruzamos la pierna contralateral hacia adelante. El punto fundamental para que esta proyección salga como un perfil estricto es que la superficie plantar del pie quede perpendicular al chasis radiográfico. ¿Cómo lo vamos a estar logrando? Le decimos al paciente que apoye el lado externo del talón. Nosotros le tocamos el borde externo del talón, el borde lateral, y le decimos que esa parte tiene que estar en contacto. Entonces el paciente solo lo va a estar posicionando. La bibliografía dice que podemos ayudarnos o podemos ayudar al paciente colocando un suplemento debajo de la rodilla y de la pierna, de manera tal que la cara lateral del calcáneo entre en contacto con la película radiográfica o el chasis radiográfico. Tengan presente que el maleo externo y el borde lateral del calcáneo tienen que estar en contacto con el chasis radiográfico. Otra información fundamental es que debe realizar una dorsiflexión. ¿Qué significa? Que entre la pierna y la parte dorsal del pie tiene que haber un ángulo de 90 grados. Eso nos ayuda a poner el pie en un perfil estricto. Tengan en cuenta de que hay especialidades que necesitan esta proyección con un perfil estricto para poder estudiar el seno del tarso. En cuanto a la incidencia de algo que me había quedado pendiente es que tenemos que centrar el pie del paciente sobre el campo de exposición, y en cuanto a la incidencia de tiene que estar perpendicular a la película radiográfica y dice que debe incidir a la altura del cuneiforme. Obviamente necesitamos que la distancia foco-película sea de 1 metro, es la regla general. En cuanto a las patologías, son similares a las que habíamos analizado anteriormente. Tenemos que incluir también luxaciones que se pueden llegar a producir en los huesos del tarso. Hay una afección, una patología que se llama pie de Charcot, en donde un paciente diabético presenta luxaciones que son producto de
su afección, de su patología. Es una artropatía diabética. ¿Qué es lo que sucede? Los huesos del tarso pierden su arquitectura, dejan de estar en contacto con las superficies articulares, entonces la arquitectura del pie se va perdiendo. Esta es una de las indicaciones para estudiar el pie Charcot. Eso dentro de otros también. Además, la presencia de cuerpos extraños o la presencia de lesiones en partes blandas. Cuando Gontrach les mencionan la proyección de pie de rames de las partes blandas, hace referencia a toda alteración que nosotros podamos llegar a ver de las partes blandas, precisamente en la superficie plantar, o donde se localice alguna úlcera que pueda llegar a comprometer el tejido óseo. Para eso también nos pueden llegar a estar pidiendo estas proyecciones. En cuanto a la visualización de las estructuras anatómicas o estructuras óseas que vamos a estar observando, recuerden de que en esta proyección tenemos que incluir sí o sí la articulación del tobillo, que obviamente la vamos a estar observando en una disposición de perfil. Obviamente vamos a estar viendo la epífisis distal de la tibia y el peroné con los maleolos, vemos el astrágalo de perfil y sus articulaciones con el calcáneo. Obviamente también alcanzamos a percibir lo que es el seno del tarso. Distalmente vamos a estar viendo el escafoides, el cuboides, las tres cuñas. Tengan en cuenta de que ya esta relación de los huesos del tarso comienzan a superponerse. Lo importante es poder identificar cada uno de ellos. Después tenemos los 5 metatarsianos con su base, diáfisis y epífisis distal o cabeza, las articulaciones metatarsofalángicas y las falanges con sus articulaciones interfalángicas. Tengan en cuenta de que a medida de que nos vayamos distalmente con todas las estructuras anatómicas, mayor superposición vamos a empezar a obtener. Fíjense cómo la superposición de imagen comienza con lo que es el escafoides, el cuboides y las tres cuñas, y a medida de que vayamos analizando las estructuras hacia las falanges, vamos a ver cómo se empieza a producir una mayor superposición de esas estructuras. Fíjense que es casi imperceptible identificar el tercer y cuarto metatarsiano. El primero lo alcanzamos a distinguir por el hecho de que es más robusto, tiene una cabeza un poco más prominente, y al quinto metatarsiano lo alcanzamos a distinguir por su base característica. Y las falanges no las podemos identificar ni distinguir entre unas y otras y los dedos correspondientes porque se están superponiendo. Pero lo importante es poder identificar cada una de esas estructuras, saber dónde se encuentran los metatarsianos, las falanges, la relación entre los huesos que constituyen o configuran el tarso, e incluir sí o sí la articulación del tobillo. Otra de las proyecciones que nos permiten estudiar a los pies del paciente son las proyecciones de pie con apoyo, ya sea frente o perfil. Gontrach lo propone como una proyección antero-posterior en carga de pie. Esa es la finalidad de esta proyección, es estudiar cómo se comportan los huesos del pie o cómo se mantiene la arquitectura del pie, de los huesos del tarso y del metatarso, cuando se encuentran sometidos a estrés. Por eso se hacen con carga con el paciente en bipedestación. Obviamente se estudia la relación articular entre los huesos, se estudia cómo funciona el arco plantar y permite advertir cualquier alteración en esa arquitectura. ¿Qué chasis vamos a estar utilizando? Tengan en cuenta de que el tamaño del chasis para estudiar o hacer esta proyección va a depender del tamaño del pie del paciente. Habitualmente utilizamos un chasis 24×30 puesto de manera longitudinal, vertical. Llegado el caso de que el paciente tenga pies mucho más grandes, utilizamos chasis de mayores dimensiones. Gontrach propone un 35×43,
¿sí? Queremos estudiar los dos pies, pero tranquilamente podemos estudiar ambos pies con carga en un chasis 24×30 para un paciente de contextura física tipo. En cuanto al posicionamiento, si nosotros vemos la imagen que nos muestra cómo vamos a estar trabajando con el paciente, tengan en cuenta de que ese es un equipo de radioscopía que permite bascular la mesa, ponerla de manera vertical y el paciente está parado sobre un estribo. Tengan en cuenta de que el estribo tiene un tamaño prudencial para un paciente tipo. Los pacientes habitualmente no cumplen con el tamaño o el estereotipo de los pacientes que muestran las bibliografías. Este es un paciente que tiene una contextura física normal, donde puede estar parado y su contextura, el tamaño y la circunferencia de su cuerpo le permite estar parado sobre el estribo. Llegado el caso de que sea un paciente robusto o que no cuentes con un equipo de radioscopía o de fluoroscopía en el servicio, en la sala, trabajas con el chasis apoyado en la superficie del suelo o en alguna tarima que te permita poder estudiarlo de mejor manera. Lo fundamental es que el paciente se encuentre de pie. Va a estar parado sobre el receptor de imagen, sobre el chasis radiográfico, para poder estudiar sus pies en estrés o carga. ¿Cómo vamos a estar posicionando al paciente? Necesitamos hacer que se pare sobre el receptor de imagen. Recuerden que el eje longitudinal o el eje mayor del chasis radiográfico tiene que coincidir con el eje mayor de la región anatómica que vamos a estar estudiando. Por eso lo vamos a utilizar vertical. Ambos pies tienen que estar juntos, paralelos entre sí, de manera tal que ambos ejes de cada uno de los pies coincida con el eje mayor del chasis. En cuanto a la incidencia del haz, va a ser con una angulación de 15 grados aproximadamente, caudocefálica, apuntando con la línea longitudinal del colimador que pase por el medio, por el plano medio sagital del cuerpo o por el medio de ambos pies, y la línea transversal del colimador va a pasar sobre la altura de la base del tercer dedo, del tercer metatarsiano, aclaro. En cuanto a la colimación, necesitamos colimar de manera tal que abarque ambos pies y coincida ese campo de exposición con el tamaño del receptor de imagen. Obviamente se pueden hacer estas proyecciones con ambos pies en apoyo. Eso significa que necesitamos repartir de manera pareja el peso del paciente sobre cada uno de los pies, o bien lo podemos hacer por separado. Todo el peso del paciente en un pie, hacemos una incidencia y después hacemos el frente con carga o estrés sobre el otro pie en una sola incidencia. En la imagen radiográfica que vamos a estar obteniendo podemos evidenciar la relación que hay entre cada una de las estructuras óseas, valga la redundancia, la arquitectura de cada uno de los pies, cómo se comportan bajo estrés, y vemos las mismas estructuras que veníamos analizando en la proyección de pie-frente con el paciente en el decúbito supino, con la única diferencia de que ahora vamos a estar viendo ambos pies en comparativo. Una aclaración: la orden médica puede llegar a venir cuando estudiamos el pie del paciente con ambos pies frente y perfil. Podemos hacer esas proyecciones y no es que va a venir especificado RX de pie derecho frente y perfil, RX de pie izquierdo frente y perfil. Para hacer una idea global, bien especificado como RX de ambos pies frente y perfil, o RX de pies comparativos frente y perfil, o bilateral de pies frente y perfil. Lo mismo puede suceder para las proyecciones de mano. Entonces sabemos que tenemos que hacer el par radiológico para ambas manos o ambos pies. En este caso se hacen las radiografías en comparativo. Las dos estructuras, tanto la derecha como la izquierda, en una sola incidencia y en una sola proyección. Para hacer la proyección lateral con carga de pie, como propone Bontrasch, vamos a necesitar un suplemento
radiotransparente que nos permita sujetar el chasis radiográfico. Esta proyección en el pedido médico va a venir como una proyección de pie-perfil con apoyo. En realidad viene el PAS radiológico, frente y perfil con apoyo o con carga. En cuanto a la posición del paciente, si bien nosotros hicimos la proyección de frente con el paciente sobre el piso, con el paciente parado en el piso, para la proyección de perfil vamos a necesitar que el paciente esté o parado arriba de la mesa radiográfica o arriba de una tarima. ¿Por qué lo vamos a necesitar? Porque el tubo de rayos X, esa calota, no llega a nivel del piso. Hay un tope antes de que logre llegar al piso. Entonces, si nosotros trabajamos con el frente del pie con apoyo, directamente el chasis sobre el suelo, para el perfil vamos a necesitar subir el paciente a una tarima o a la mesa radiográfica si es que no contamos con el estribo en un equipo de radioscopía, que por lo general no trabajamos con el equipo de radioscopía para hacer este tipo de proyección. El paciente va a estar parado arriba de la mesa o va a estar parado arriba de una tarima para poder realizar la proyección. En este sentido, para posicionar al paciente necesitamos que esté de pie y necesitamos que esté de manera lateral al tubo de rayos X. El tubo de rayos X va a estar hacia su derecha o hacia su izquierda, dependiendo de la distribución de la sala de rayos X, y necesitamos que esté parado sobre un elemento radiotransparente, que en este caso, o por lo general, es una base de madera que tiene un surco en el centro de esa base. Ese surco nos permite colocar el chasis radiográfico de manera tal que quede entre medio de los dos pies. Obviamente, la incidencia del haz va a ser látero-medial. El chasis que vamos a estar utilizando es un 24x30 apaisado, lo que significa que el eje mayor del chasis tiene que coincidir con el eje mayor del pie que vamos a estar radiografiando. El peso del paciente se tiene que distribuir de manera uniforme entre ambos pies. Obviamente, el chasis radiográfico va a quedar en contacto, o por lo menos la tapa anterior va a quedar en contacto con el maleolo interno. El haz de rayos X va a ser paralela al piso, perpendicular a la película radiográfica o al chasis radiográfico, y va a estar incidiendo a la altura de la base del tercer metatarsiano. La línea longitudinal va a seguir, en este caso, el eje mayor del pie, la línea transversal, a la altura de la base del tercer metatarsiano. La distancia entre el foco película tiene que ser de 1 metro. Cuando tengamos que realizar el lado contralateral, para darles un ejemplo, hacemos primero el pie derecho, utilizamos un chasis 24x30, hacemos la incidencia. Para hacer el pie izquierdo necesitamos que el paciente gire 180 grados y volvemos a posicionar un chasis nuevo, y la incidencia del haz la volvemos a realizar en el lugar preciso. Con respecto a la colimación, necesitamos que el haz coincida o abarque el total del pie, incluyendo las articulaciones de los tobillos. En esta proyección vamos a estar viendo en la imagen resultante las mismas estructuras que nosotros estudiamos y analizamos en la proyección perfil del pie, teniendo en cuenta de que acá vamos a estar viendo cómo se comporta la arquitectura del pie bajo estrés. Para darnos cuenta de que es una proyección de perfil de pie con carga, tenemos que remitirnos a la superficie plantar, a la planta del pie del paciente. Tengan en cuenta de que en esta proyección vamos a tener una superficie plantar recta, producto de que el paciente va a estar con todo su peso ejerciendo una presión sobre el suplemento, que vendría a ser la base de madera. Eso obliga a la superficie plantar a observarse de manera recta. En el caso contrario, cuando es una proyección perfil de pie estándar, cuando el paciente está en decúbito dorsal,
no vamos a estar viendo la superficie plantar de manera recta, sino que va a presentar el pequeño arco plantar. Y obviamente todo lo que es la fascia plantar va a estar relajada, va a tener un mayor espesor, que no sucede así cuando la proyección se hace con carga. Como el retropié no lo podemos analizar en una proyección de frente, se establecieron incidencias específicas para poder analizarlo. En este caso es la proyección perfil de calcáneo, que Bontrasch la propone como una proyección lateral o medio lateral de la extremidad inferior precisamente al calcáneo. En la práctica diaria lo que vamos a estar realizando por regla general es la incidencia medio lateral. Fundamento el mismo que habíamos mencionado cuando analizamos el perfil del pie. ¿Qué chasis vamos a estar utilizando? En este caso va a ser un 24×30, lo vamos a estar utilizando de manera transversal, dividido en dos. En uno hacemos el perfil del calcáneo y en el otro hacemos un axial. Recuerden que el calcáneo no lo podemos estudiar en disposición de frente, sino que lo vamos a estar estudiando en una proyección axial. ¿Qué vamos a estar mostrando en esta radiografía? Posibles fracturas, posibles alteraciones articulares entre el astrágalo y el calcáneo y posibles crecimientos o desarrollos óseos, osteofitos que se produzcan en el calcáneo. Un caso particular es la presencia del espuelón calcáneo. Por esta incidencia nosotros podemos observar qué es lo que está sucediendo en el retropié. En cuanto a la posición del paciente, necesitamos posicionarlo de manera similar a cómo lo posicionamos cuando hicimos la incidencia del perfil de pie. Obviamente va a estar acostado en decúbito lateral, dependiendo del lado que querramos estudiar. Si es el calcáneo derecho o retropié derecho, el paciente va a estar en decúbito lateral derecho. Lo que recomiendan es que la rodilla esté flexionada para tener un mayor apoyo y le vamos a indicar al paciente que tiene que apoyar el maleolo y el borde externo del talón. Si bien nosotros le explicamos al paciente, lo fundamental es palparlo y decirle que necesito que esta región externa del talón entre en contacto con la placa radiográfica o con el plano de apoyo. Uno lo que le dice es que necesito que esta parte que le estoy tocando toque en la mesa radiográfica. El paciente no va a saber que va a estar apoyando en el chasis radiográfico, y si le decimos que va a estar apoyando en el receptor de imagen o chasis radiográfico, no va a saber qué es. Entonces le decimos que el borde externo del talón, se lo palpamos, entre en contacto o que toque con la mesa radiográfica. Entonces el paciente solo va a posicionar en un perfil estricto el calcáneo. ¿Cómo nos damos cuenta de que es un perfil estricto? Porque la superficie plantar está perpendicular al plano de apoyo. En cuanto a la posición de esa región anatómica, como les decía, la posición lateral verdadera la logramos posicionando la superficie plantar perpendicular al plano de apoyo. Otra recomendación es que entre la pierna y el pie haya un ángulo de 90 grados, siempre y cuando sea posible que el paciente pueda realizar esa flexión. En cuanto a la incidencia de las, dice que debe ser perpendicular, dirigido a 2,5 centímetros por debajo del maleolo interno. Y la distancia de foco-película es de 1 metro, regla general. En cuanto a la colimación, necesitamos abarcar todo lo que son márgenes cutáneos. Obviamente necesitamos mostrar bien la planta del pie, fíjense, y presten atención de que el borde inferior o el límite inferior del colimador deja un margen prudencial para que se proyecte la fascia plantar en el segmento del talón. También necesitamos mostrarlo en la parte posterior. Tenemos que dejar un margen considerable para que se pueda mostrar la parte posterior del calcáneo, donde se inserta el tendón de Aquiles. Y después, proximalmente, necesitamos mostrar la epífisis distal y parte de la diáfisis, si es posible, de la tibia y el peroné. Y
hacia adelante necesitamos incluir los huesos distales del tarso, ya sean las tres cuñas, el escafoides y el cuboides. De esa manera nosotros logramos circunscribir el haz o el campo de exposición al retropié, en este caso en una perspectiva de perfil. En cuanto a las imágenes que nosotros vamos a estar observando en esa radiografía, en esa proyección, como les mencionaba, vamos a estar viendo tibia y peroné en su segmento distal con la articulación de la tibia y el astrágalo. Vemos el astrágalo con su articulación hacia adelante con el escafoides. Después, por debajo del astrágalo, vamos a estar viendo el calcáneo con sus relaciones articulares y el seno del tarso. Y precisamente en el calcáneo vamos a estar observando lo que es la tuberosidad, y hacia adelante del calcáneo vamos a estar viendo el cuboides. Y si prestan atención también vemos lo que es parte de las tres cuñas y la base del quinto metatarsiano. Esas son todas las estructuras óseas que nosotros vamos a estar observando en esta radiografía de retropié. La proyección axial de calcáneo, Bontrasch la propone como una incidencia planto-dorsal para observar el calcáneo en otra perspectiva, diferente al perfil. En esta radiografía vamos a estar utilizando el mismo receptor de imagen que habíamos utilizado para el perfil del calcáneo. Iba a ser un 18 por 24 dividido a la mitad. Recuerden que lo íbamos a utilizar en disposición transversal y necesitábamos colimar y tapar con un elemento plomado o radio opaco para evitar sobreexponer la parte de la placa que ya habíamos utilizado en la proyección de perfil. ¿Qué vamos a estar estudiando en esta proyección? Las mismas afecciones que se pretenden buscar en la proyección de calcáneo perfil. El paciente va a estar en decúbito dorsal o puede estar desentado. Tengan en cuenta de que si es un paciente con un abdomen prominente se le va a dificultar mucho estar desentado. Bontrasch lo propone como sedestación, esa es la palabra correcta, la terminología para referirnos de que el paciente va a estar desentado. En cuanto a la estructura anatómica que nosotros vamos a estar estudiando, nosotros tenemos que manipular y posicionar el pie y el tobillo del paciente. Obviamente necesitamos primero centrar el tobillo del paciente en el receptor de imagen y obviamente necesitamos que haya una coincidencia entre el receptor de imagen, que vendría a ser el chasis radiográfico, y el campo de exposición. Por eso, en simultáneo tenemos que estar centrando las tres estructuras: región anatómica, haz de rayos X y chasis radiográfico. El chasis para que la estructura anatómica quede centrada en el medio del campo de exposición o del campo del chasis que vamos a estar utilizando. Y el haz de rayos X para que incida en el lugar correcto en el paciente. ¿Qué vamos a estar necesitando? Si bien el paciente va a estar en decúbito dorsal o en sedestación, necesitamos que tenga el miembro inferior a radiografiar bien extendido. La pierna va a estar bien extendida y en posición neutra. Paso siguiente, después de haber centrado y alineado la articulación del tobillo en el medio del campo de exposición y del haz de rayos X, con un listón vamos a pedirle al paciente que traccione de manera suave y haga una dorsiflexión para que la superficie plantar del pie quede en un ángulo de 90 grados con el receptor de imagen. Entre esa superficie y la placa radiográfica va a haber un ángulo de 90 grados. Necesitamos hacer esa maniobra para que el antepié no se superponga con el calcáneo. Obviamente, si se superpone, no vamos a estar viendo el calcáneo en una disposición axial. En cuanto a la incidencia del haz, necesitamos que tenga una pequeña angulación de 40 grados aproximadamente. ¿Y dónde va a estar incidiendo? En la base del tercer metatarsiano. Vamos a necesitar que la línea longitudinal del colimador siga el eje mayor del pie, coincidiendo con el eje mayor del tercer metatarsiano, y la línea transversal a la altura de la base del tercer metatarsiano. Y la bibliografía propone de que la línea transversal que se dibuja del colimador emerja a la altura
de los maleolos. Precisamente menciona el maleolo externo. Por eso necesitamos que sea una angulación de 40 grados para evitar superposición de otras estructuras sobre el calcáneo. Y, fundamental, la dorsiflexión ayudado con un listón para que quede la superficie plantar perpendicular al plano de apoyo. Y la distancia foco-película va a ser de 1 metro. Recuerden, regla general, 1 metro. Una vez hecha la proyección axial de calcáneo, nosotros vamos a estar observando en la imagen radiológica el axial con una incidencia infero-superior, por así decirlo. Nos permite evidenciar la presencia de fracturas y algún tipo de desplazamiento. No solamente vamos a estar viendo el trazo de la fractura, sino si hay algún desplazamiento entre las superficies o cabos que están implícitos en esa fractura. Siguiendo con el desarrollo de las proyecciones, desde distal a proximal, nos queda analizar la articulación del tobillo. ¿Cómo vamos a estar realizando esta posición? Bontrache lo propone como una incidencia antero-posterior del tobillo. La orden médica va a venir con la indicación de RX tobillo, derecho o izquierdo, o ambos tobillos, frente y perfil, el par radiológico. ¿Qué vamos a estar observando en esta proyección? Generalmente lo suelen pedir por traumatismo. Cuando se pide por traumatismo, el paciente tuvo un traumatismo, lo que se va a estar intentando confirmar o descartar es la presencia de fractura o un posible esguince. Otra de las indicaciones puede llegar a ser en pacientes diabéticos cuando hay celulitis. En UDI ya vamos a analizar qué significa celulitis, o cualquier tipo de proceso ulceroso que pueda llegar a comprometer el tejido óseo. Hay diferentes indicaciones y en base a cada una de esas indicaciones nosotros vamos a estar aportándole una técnica de exposición de rayos X adecuada para mostrar lo que interesa. En el caso de sospecha, o por lo menos la indicación es celulitis, lo que se hace es tratar de utilizar una técnica de exposición un poco más blanda que si necesitamos observar las trabéculas óseas. Esto es para tratar de ponderar la absorción diferencial del tejido blando y poder mostrar cualquier tipo de afección dentro del tejido blando, presencia de aire o cualquier tipo de imagen que sugiera una lesión o un proceso inflamatorio que en realidad no lo vamos a estar distinguiendo de manera específica, pero podemos ver la densidad correspondiente al tejido blando producto del edema del proceso inflamatorio o infeccioso. Para continuar, vamos a estar trabajando con un chasis, un receptor de imagen de tamaño 24×30 y lo vamos a estar utilizando de manera apaisada, transversal. Lo vamos a dividir en dos. En uno de los lados vamos a hacer la proyección de frente y en el otro de los lados vamos a hacer la proyección de perfil. Así logramos en una única placa radiográfica mostrar las dos incidencias y el médico no tiene que estar cambiando de placa para poder comparar cómo se ve en el frente y cómo se ve en el perfil. De alguna manera se hace más práctico el trabajo mostrando las dos incidencias en una sola radiografía. Recuerden que tenemos que tapar el otro segmento del chasis radiográfico que no vamos a estar exponiendo para resguardarlo de la radiación dispersa que pueda llegar a generar el tobillo cuando hacemos la proyección. ¿Cómo va a estar posicionado el paciente? Necesitamos que esté acostado, boca arriba. Ese paciente va a estar en decúbito dorsal o supino. Se puede hacer con el paciente en sedestación, pero volvemos a remarcar, dependiendo del tamaño del abdomen, de la contextura física del paciente. Por eso recomiendo trabajar siempre con el paciente de acostado, en decúbito dorsal. Eso nos va a ayudar a poder manipular mejor al paciente y posicionarlo de una manera correcta sin que adquiera posiciones viciosas. Una vez que lo tenemos acostado con ambas piernas extendidas, procedemos a posicionar el chasis y a acomodar la estructura anatómica que necesitamos estudiar. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Si bien el paciente va a estar acostado y
con las dos piernas extendidas, vamos a separar un poco, vamos a realizar una abducción de la pierna que no nos interesa estudiar, del miembro inferior que no nos interesa estudiar. En este caso, en la imagen estamos viendo que se hace una radiografía del tobillo derecho de la paciente. ¿Qué es lo que se hace con la pierna izquierda? Se hace una abducción, se la separa del lugar donde vamos a estar trabajando. Vamos a centrar la articulación del tobillo en el centro del chasis o del lado del chasis que vamos a estar utilizando, y en ese mismo centro va a ser el lugar de incidencia de las de rayos X. Necesitamos que el tobillo esté alineado y centrado con el campo de exposición, que vendría a ser el lado del chasis que vamos a estar utilizando, y el eje longitudinal de esa pierna tiene que ir paralelo al borde lateral del chasis. A su vez, el eje longitudinal del colimador va a seguir el eje medio o mayor de la pierna y del pie. Y la línea transversal de ese colimador, ya estoy hablando del punto de incidencia, la línea transversal de ese colimador va a emerger o va a estar a la altura de los maleolos aproximadamente. ¿Qué necesitamos que el paciente realice para poder hacer esta proyección de frente? Necesitamos que deje el pie en posición neutra, ni muy rotado hacia adentro ni muy rotado hacia afuera, porque vamos a obtener un oblicuo, con los dedos apuntando hacia arriba. Puede llegar a ser que necesitemos hacer una pequeña inclinación o rotación interna, pero vamos a estar posicionándolo de esta manera para que veamos la articulación del tobillo de frente. No tiene que tener ni una dorsiflexión pronunciada ni una extensión exacerbada del pie, porque de esta manera estaríamos distorsionando la articulación. Obviamente lo que propone Bontrasch es que la línea intermalleolar, maleolo interno, maleolo externo, recuerden que es una línea imaginaria, no quede paralela al receptor de imagen. En cuanto a la incidencia del haz, va a ser perpendicular al chasis radiográfico, justo en el lugar de la articulación entre la tibia, el astrágalo y el peroné. Ese va a ser el punto de incidencia, y volvemos a recordar: línea longitudinal siguiendo el eje mayor de la pierna y del pie, y la línea transversal a la altura de ambos maleolos externos o el borde inferior de esos maleolos externos. La distancia, 1 metro entre el tubo de rayos X y el receptor de imagen. Y en cuanto a la colimación, tenemos que circunscribir el haz de manera tal que en los laterales no exceda el borde externo del chasis y tampoco no exceda el borde medial del chasis, porque estaríamos entrando dentro del campo de exposición de la otra incidencia que necesitamos hacer, más allá de que esté tapado con un elemento radiopaco. Si ustedes prestan atención, en la imagen vemos que se está haciendo la proyección y que el lado del chasis que vamos a estar utilizando posteriormente con la incidencia de perfil, el par radiológico, está cubierto con un elemento plomado. Eso resguarda la película radiográfica o el receptor de imagen, ya sea de radiología digital indirecta, lo va a estar resguardando de la radiación dispersa. Una vez realizada la proyección de tobillo, nosotros procesamos la imagen, hacemos el revelado, ya sea digital o sea de radiología convencional, un revelado húmedo. Vamos a estar obteniendo la imagen final. ¿Qué vamos a estar observando? Vemos el extremo distal de la diáfisis de la tibia y el peroné, después vemos la epífisis distal de cada uno de ellos con su maleolo interno, su maleolo externo. Tengan en cuenta lo siguiente: en esta imagen que propone Bontrasch, la reseña está invertida. Tenemos maleolo externo que señala al maleolo interno porque es el tibial, y el maleolo externo, que es el peroneo, está con la reseña de maleolo interno. Ustedes inviertan esos conceptos, tenganlo presente a la hora de tener que estudiar. El peroné se encuentra hacia el lado externo, lateral, y el
y la tibia se encuentra hacia el lado interno o medial. Después alcanzamos a ver el astrágalo con las relaciones articulares, ya sea con el malleolo interno como con el malleolo externo. Y a su vez alcanzamos a visualizar la articulación de la tibia y el peroné distal. Tengan en cuenta de que la tibia y el peroné se relacionan entre sí, tanto proximal como distalmente. En este caso lo estamos analizando en su relación distal. La proyección que va a complementar o que va a completar el par radiológico de tobillo-frente es el perfil, que Bontrasch lo propone como una incidencia lateral. Vamos a estar utilizando el mismo receptor de imagen, el mismo chasis radiográfico, misma dimensión, 24×20, porque vamos a estar utilizando el lado del chasis que no hayamos expuesto y que hayamos reservado para la otra proyección cuando hicimos el frente. ¿Qué vamos a estar mostrando en esta proyección? Lo mismo que se pretende encontrar con la radiografía del tobillo-frente: fracturas, luxaciones o cualquier tipo de artropatía. En cuanto a la posición del paciente, una vez que terminamos de hacer el frente, ese paciente que iba a estar en decúbito dorsal, le pedimos que se ponga de costado. El paciente va a pasar a estar en decúbito lateral. ¿Qué lado va a estar apoyando? El lado afectado. Si es un tobillo derecho, necesitamos que se ponga en decúbito lateral derecho. De esa manera logramos orientar el tobillo en disposición de perfil. Lo que vamos a hacer con la pierna del lado contrario a radiografiar, si radiografiamos la derecha, entonces a la izquierda la vamos a llevar un poco hacia atrás, flexionando un poco la rodilla y dejándolo en la parte posterior. Se puede hacer llevando la pierna hacia adelante. Esta pierna que no queremos radiografiar se flexiona y se lleva hacia adelante, pero tenemos que tener cuidado de no realizar una rotación excesiva del tobillo. Bien, ¿cómo vamos a estar posicionando el tobillo que vamos a estar utilizando? Primero centramos la articulación en el medio del chasis o del lado del chasis que vamos a estar utilizando y necesitamos hacer coincidir la articulación del tobillo con el centro del chasis y con el rayo central. Obviamente la línea longitudinal del colimador va a pasar por el eje mayor de la pierna y la línea transversal a la altura del malleolo interno. Entre la pierna y el pie tiene que quedar aproximadamente un ángulo de 90 grados, sin realizar una dorsiflexión excesiva. Obviamente necesitamos indicarle al paciente que el borde lateral del tobillo, como ustedes alcanzan a ver en la imagen, esté en contacto con el receptor de imagen. Cuando yo les digo borde lateral, significa el borde externo del talón o del tobillo, que esté en contacto con el receptor de imagen. En cuanto a la incidencia del haz, como dijimos anteriormente, va a ser perpendicular sobre el malleolo interno. Línea longitudinal siguiendo el eje mayor de la pierna y línea transversal a la altura del malleolo interno. Y la distancia es de 1 metro. En la radiografía del perfil del tobillo vamos a ver estructuras que coinciden, porque son prácticamente las mismas, que coinciden con la proyección de perfil de calcáneo. Nosotros vamos a estar viendo un poco más de estructuras proximalmente, porque vamos a ver la diáfisis en su extremo distal, tanto de la tibia del peroné, epífisis distal de la tibia y el peroné, vemos la articulación de la tibia y el astrágalo, vemos el astrágalo y su relación articular con el calcáneo, y hacia adelante tanto el astrágalo con el calcáneo con el resto de los huesos del tarso. En el caso del calcáneo con el cuboides y en el caso del astrágalo con el escafoides. Y alcanzamos a visualizar también la base del quinto metatarsiano. Con respecto a la base del quinto metatarsiano y si podemos visualizar o no el escafoides, va a estar sujeto al tamaño del pie del paciente. Otra de las proyecciones que nos pueden llegar a solicitar para el estudio del tobillo es la de mortaja tibio-peronea. Esta proyección lo que pretende es mostrar la relación que existe entre las superficies articulares
de la articulación entre la tibia y el peroné distal, más allá de también mostrar la relación con el astrágalo. ¿Qué proyecciones, qué chasis vamos a estar utilizando? Como en realidad necesitamos hacer siempre el par radiológico, vamos a trabajar con el 24×30, apaisado o transversal dividido a la mitad. En cuanto a la posición del paciente, es la misma que estaríamos utilizando si necesitamos hacer una proyección de tobillo frente. Y en cuanto a la región anatómica, valga la redundancia, el tobillo, necesitamos posicionarlo de una manera similar a la proyección de tobillo frente, con la única variante de que no tenemos que hacer esa dorsiflexión del pie de manera tal de que podamos visualizar bien la luz articular o el espacio articular entre el peroné y la tibia. A su vez, necesitamos una rotación interna de entre 15 y 20 grados aproximadamente, cuando nos vamos a dar cuenta de que la rotación interna es la justa y necesaria cuando esa línea imaginaria que une ambos maleolos esté paralela al receptor de imagen. Esto nos va a permitir mostrar esa mortaja tibio-astragalina de frente estricto. Es necesaria como para poder ver presencia o ausencia de diastasis. La diastasis es la separación, más allá de los parámetros normales, de dos superficies articulares. Separación, no pérdida de contacto. En cuanto a la incidencia del haz, va a ir perpendicular al chasis, donde una línea longitudinal, que vendría a ser la del colimador, va a pasar o va a seguir el eje de la pierna, el eje mayor de la pierna, y la transversal va a unir ambos maleolos, tanto el interno como el externo. Y la distancia que tiene que haber entre el tubo de rayos X, vendría a ser la fuente de los rayos X, y el receptor de imagen, va a ser de 1 metro. Recuerden que es la distancia en la cual vamos a tener que trabajar en casi todas las proyecciones, vendría a ser la regla general, salvo algunas excepciones. En cuanto a la colimación, tenemos que cumplir los mismos parámetros que para una proyección de tobillo frente. Necesitamos mostrar el segmento de la diáfisis distal de la tibia y del peroné, la epífisis distal de la tibia y el peroné, con el astrágalo, y vamos a estar viendo la base del quinto metatarsiano. Como dice Bontrasch, es un lugar frecuente donde suelen aparecer fracturas por abulsión. Cuando analicemos el contenido que tenemos previsto para UDI 1, vamos a ver qué tipo de fractura es fractura por abulsión. La única diferencia que vamos a notar en esta proyección, relacionándola o comparándola con el frente del tobillo, es que la articulación tibio-peroneal la vamos a estar viendo libre de superposición. Esto es fundamental cuando se establece o se quiere confirmar o descartar una diastasis en esta superficie articular, una separación mayor de la habitual en la relación de esas dos superficies anatómicas, de esas dos superficies articulares, Y después vemos maleolo interno, maleolo externo, vemos el astrágalo, alcanzamos a ver cada uno de los metatarsianos en su diáfisis y epífisis proximal. Lo que sí no alcanzamos a visualizar o a advertir es la configuración de los huesos del tarso. ¿Por qué? Porque están superpuestos, por eso no los alcanzamos a visualizar bien. Y así llegamos a la última región anatómica, que corresponde a la pierna, en la cual tenemos que analizar las dos proyecciones que van a constituir el par radiológico. Bontrasch lo propone como proyección antero-posterior de pierna. Las órdenes médicas van a llegar con pierna, ya sea derecha, izquierda, frente y perfil, el par radiológico. La posición del paciente va a ser similar que la que utilizamos para la proyección de tobillo. El paciente va a estar en decúbito dorsal, acostado boca arriba. Recuerden de que nosotros tenemos que dirigirnos al paciente en términos claros que él pueda llegar a comprender. Si le decimos que se acueste en decúbito dorsal o en decúbito supino, no va a saber qué significa eso. Entonces le vamos a hablar con términos claros que él pueda llegar a comprender. Necesitamos que esté en decúbito dorsal y que tenga la pierna, ambas piernas, ambos miembros inferiores extendidos. En cuanto a la pierna propiamente dicha, esa región anatómica que vamos a tener que estar
vamos a tener que estar estudiando, necesitamos que esté alineada con la articulación de la cadera con el muslo y siga todo un mismo eje. Obviamente vamos a necesitar de que sea un frente verdadero. Si ustedes prestan atención, la bibliografía dice ajustar la pelvis, la rodilla y la pierna en una verdadera antero-posterior sin rotación. Sin rotación no quiere decir de que el pie no esté levemente inclinado o rotado hacia adentro. Para hacer un frente estricto de la pierna, de la rodilla y de la pelvis o de la cadera, en este caso como vemos en la imagen es la pierna derecha, vamos a necesitar una leve rotación, minúscula pero leve rotación interna del pie, no del tobillo. Una vez que logramos eso, vamos a necesitar que el pie, o por lo menos el eje mayor del pie y la pierna, el eje mayor de la pierna, formen un ángulo de 90 grados, si es que el paciente puede realizar esa posición. Si no, lo dejamos de manera neutra. Lo correcto sería que haya entre el dorso del pie y la cara anterior de la pierna un ángulo de 90 grados. En cuanto a la posición que nosotros vamos a estar abarcando, o por lo menos las regiones y estructuras que vamos a estar abarcando, tenemos que cerciorarnos de que en el receptor de imagen entre tanto la articulación de la rodilla como la articulación del tobillo. Esas dos estructuras necesitamos incluirlas. Ya tenemos posicionado la pierna, posicionado el pie, la dorsiflexión de 90 grados, solo nos queda posicionar el chasis debajo del paciente. O podemos hacerlo a la inversa, colocamos el chasis debajo de la pierna del paciente y luego lo posicionamos. Recuerden, necesitamos incluir ambas articulaciones, tobillo y rodilla. Si el chasis que vamos a estar utilizando es de tamaño acotado, lo más probable es que necesitemos hacer una rotación, poner el chasis de manera oblicuo o angulado para que las articulaciones tanto de la rodilla como del tobillo queden en los ángulos o en las esquinas de ese receptor de imagen. De esa manera logramos mostrar en una sola incidencia las dos articulaciones. Llegado el caso de que asimismo la longitud de la pierna del paciente no entre en el chasis 35 por 43 puesto de manera diagonal, lo que vamos a hacer es priorizar la articulación o mostrar la articulación que esté próxima al área de la lesión. Si el paciente se torció el tobillo, o tuvo un golpe directo sobre el tobillo y necesitan evaluar la pierna completa, lo que vamos a estar priorizando es la articulación del tobillo para mostrarla dentro de la imagen y vamos a permitir cortar la articulación de la rodilla. ¿Por qué? Porque la rodilla no es la afectada. Entonces nos centramos en la articulación que está más próxima al área de la lesión. Volviendo con el tema de la posición. Como vamos a estar trabajando con el chasis de manera oblicua, angulada, lo más probable es que la apertura del obturador longitudinal del colimador no nos alcance para abarcar la articulación de la rodilla y del tobillo. Por eso rompemos la regla general de la distancia foco-película de 1 metro. Elevamos un poco más el tubo de rayos X entre 1,10 m y 1,20 m para que la divergencia del haz nos permita abarcar la articulación de la rodilla y del tobillo. Esa es una de las estrategias para poder mostrar toda la pierna con las dos articulaciones, siendo de que el obturador longitudinal del colimador no me va a permitir una apertura mayor de la que para la que está preestablecido. En cuanto a la colimación, recuerden de que tenemos que incluir los márgenes cutáneos. Vamos a estar colimando de manera tal que nosotros podemos proyectar la sombra o incluir dentro del haz de radiación o del campo de exposición la sombra de la piel que el paciente va a estar proyectando sobre el receptor de imagen. ¿Qué patologías vamos a estar mostrando? Fracturas, cuerpos extraños, lesiones óseas.
valga la redundancia, y vale también toda la lesión de partes blandas. Cuando analizamos la imagen resultante de una radiografía de pierna-frente, nosotros primero tenemos que posicionarlo en posición anatómica del paciente. Rodilla hacia arriba, articulación de la rodilla hacia arriba y articulación de la tibia y el peroné hacia abajo, o articulación del tobillo, valga la redundancia. Y tenemos que identificar también si es derecho o izquierdo. Eso lo podemos determinar mediante la marca que nosotros le pusimos a la película o al chasis radiográfico antes de hacer la proyección. En este caso estamos observando la pierna derecha de la paciente. Analizando desde la parte superior a la parte inferior, o precisamente desde la parte proximal hacia la parte distal, nosotros en el extremo superior vamos a estar viendo la articulación de la rodilla. Recuerden que tenemos que incluir ambas articulaciones siempre que estemos estudiando huesos largos, donde vamos a estar viendo la epífisis distal del fémur con ambos cóndilos, interno y externo, y su relación articular con los platillos tibiales o la meseta tibial en sí, valga la redundancia. Después vamos a estar observando también estas eminencias intercondilias que, dependiendo de la bibliografía que hayan utilizado en anatomía, lo pueden tener como espinas, como protuberancias o tubérculos intercondilios. Después tenemos la cabeza del peroné, que obviamente se va a estar articulando con la tibia. Ahí tenemos la articulación proximal entre la tibia y el peroné. Después vemos la diáfisis de la tibia y el peroné. Podemos advertir la presencia del tejido óseo compacto y esponjoso de cada uno de ellos. Y después que nos vamos aproximando al segmento distal, vamos a estar viendo la articulación distal de la tibia y el peroné. Vemos el malleolo externo, malleolo interno y el astrágalo. Y la última proyección que vamos a estar desarrollando en el video, o en la clase, valga la redundancia, es la proyección de perfil de pierna. Que Von Trash dice que es una proyección medio lateral de pierna, donde vamos a estar observando, valga la redundancia, la tibia y el peroné, con las dos articulaciones, tanto proximal como distal. ¿Qué chasis vamos a estar utilizando? Nosotros podemos trabajar con un 35 x 43, tranquilamente lo podemos hacer, tanto en la pierna frente como en el perfil, un 35 x 43 dispuesto de manera vertical, si es que la longitud de la pierna entra en esa disposición vertical. Llegado el caso de que sea un poco más extensa esa pierna, la pierna del paciente, podemos oblicuar, podemos poner el chasis en diagonal, de manera tal que las articulaciones queden en ambos ángulos del chasis. Con respecto a la posición del paciente, obviamente vamos a tener que trabajar con el paciente lateralizado, va a estar en decúbito lateral. ¿Qué lado va a estar apoyando? El lado afectado. ¿Sí? Necesitamos hacer una radiografía de perfil de pierna izquierda, el paciente se va a acostar en decúbito lateral izquierdo. Lo que vamos a necesitar es que la pierna que no está lesionada, la pierna sana, quede por detrás de la pierna afectada. Llegado el caso de que el paciente no pueda llevar la pierna hacia atrás, porque es un paciente adulto mayor, para darles un ejemplo, 80 años, que no puede extender la pierna hacia atrás, lo que podemos hacer es llevarla hacia adelante, flexionarla por arriba de la pierna afectada. Lo que sí vamos a tener que tener cuidado de que no se genere una rotación excesiva. El calcáneo, el borde lateral del talón, va a tener que estar en contacto con el chasis o con la mesa radiográfica para evitar esa rotación excesiva. Pero si es un paciente que tiene buena movilidad, puede dejar la pierna un poco hacia atrás. En cuanto a la posición de la pierna en sí, y no tanto del paciente, vamos a necesitar que la rodilla del lado afectado, siempre y cuando el paciente lo pueda realizar, se flexione unos 45 grados aproximadamente. ¿Por qué pedimos que haya una flexión de la rodilla? Porque de esta manera los cóndilos se van a estar desproyectando de la superficie articular de la tibia. Al ir un poco hacia atrás los platillos tibiales y ir al segmento posterior, por así decirlo, o ínfero posterior de los cóndilos,
logramos que se desproyecte de los platillos tibiales. Por eso siempre se recomienda una pequeña flexión de la rodilla. En cuanto a las articulaciones, tenemos que constatar de que queden incluidas dentro del receptor de imagen. Por eso, en algunas oportunidades necesitamos poner de manera oblicua el chasis. Con respecto a la incidencia del haz, va a ir perpendicular a un punto medio de la pierna. ¿Qué significa punto medio? Vendría a ser el tercio medio de la diáfisis, o dicho de otra manera, en un punto equidistante entre ambas articulaciones. ¿Qué significa esto? Que el punto de incidencia tiene que ser en el lugar preciso en el cual el trayecto que haya desde el punto de incidencia a la rodilla tenga el mismo largo que el punto de incidencia hacia el tobillo. Eso significa equidistante. A esa altura vamos a hacer pasar la línea transversal del colimador y la línea longitudinal tiene que seguir el eje mayor de la pierna. Misma recomendación con respecto a la distancia foco-película, esa distancia entre la fuente y el receptor de imagen. Vamos a necesitar elevar el tubo hasta 1,10 m, 1,20 m para que el obturador longitudinal nos permita abarcar la articulación del tobillo y de la rodilla. Llegado el caso, misma aclaración de que habíamos mencionado en la proyección de pierna-frente. Llegado el caso de que ninguna de las dos articulaciones quede incluida dentro del receptor de imagen porque el largo de la pierna supera al chasis 35 x 43 puesto de manera diagonal, lo que vamos a hacer es priorizar la articulación afectada o más próxima al área afectada. Por eso vamos a estar priorizando o la rodilla o el tobillo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Preguntándole al paciente cuál es el lugar preciso de la lesión. En cuanto a la colimación, misma recomendación que para la proyección de pierna-frente, necesitamos que el obturador transversal esté abierto de manera tal que nos permita observar la sombra cutánea que se va a estar reflejando en el receptor de imagen. Y el obturador longitudinal abierto de tal manera que esa luz del colimador, que el haz primario, abarque y llegue a irradiar tobillo y rodilla. De esa manera nos aseguramos de que la proyección abarca ambas articulaciones. Con esto nosotros vamos a estar cerrando esta clase referida a las proyecciones desde la parte distal a la parte proximal de pie, tobillo y pierna. Lo único que nos queda hacer es tratar de mostrar y ver cuáles son las estructuras importantes que vamos a estar observando en esta proyección y que lo vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva. Cuando analizamos la proyección de perfil de una pierna, nosotros vamos a estar viendo las mismas estructuras que vimos cuando analizamos el frente de la proyección de pierna, nada más que en una vista lateral. Vamos a estar viendo lo que es desde proximal a distal, el extremo distal del fémur, precisamente su epífisis distal, con ambos cóndilos, interno y externo, pero van a estar superpuestos. Vemos su relación articular con la meseta tibial o los platillos tibiales. Vemos esas eminencias o tuberosidades intercondilias o espinas intercondilias. Empezamos a ver la diáfisis tanto de la tibia como del peroné con el hueso compacto y el hueso esponjoso, y en la epífisis distal vemos el malleolo interno y externo, en este caso porque es un paciente pediátrico. Vemos la articulación del tobillo, vemos el astrágalo y el calcáneo. Porque les remarco que esta radiografía es de un paciente pediátrico. Si nosotros prestamos atención tanto en la epífisis proximal como en la epífisis distal de la tibia, alcanzamos a ver la placa epifisaria, que es el cartílago de crecimiento. En pacientes pediátricos todavía no está osificado, por eso nos muestra el
núcleo de osificación primario que corresponde a la diáfisis y nos muestra el núcleo de osificación secundario que corresponde a las epífisis, tanto proximal como distal. Por eso me doy cuenta de que es una radiografía de una pierna derecha en disposición perfil de un paciente pediátrico.